Pocas cosas tienen tanta magia como los libros, y más todavía si son antiguos, porque cada página puede guardar o esconder mil y una historias. Pero ¿tú sabes por qué las hojas amarillean con el paso del tiempo? Vamos a buscar la respuesta. No sé, por la luz, por el tiempo que lleve usado. Por los componentes químicos. Algún proceso de oxidación, pero no sé si ya tanto de la celulosa con la que está hecho, sino con algún componente con el que se blanquea. Imagino que depende de la madera prima con la que se esté haciendo o el material. Hombre, lo que sí está claro es que las hojas vienen de los árboles. Tú cuando cortas una planta, si no está teniendo sus nutrientes, la savia, si lo que es el papel viene de las plantas, pues igual tiene algo que ver con que esté muerto, con que sea algo que ya no tiene... No sé si me explico. Para que aguante sin amarillear. Manteniéndolo a una temperatura y una humedad y una concentración de oxígeno determinados, supongo que se prolongará mucho más. De hecho, entiendo que es lo que se hace cuando se preservan archivos, mantenerlos en una atmósfera controlada, que no haya muchos cambios de temperatura. Sí, no, algo así me han dicho. Qué mejor que en una biblioteca para hablar precisamente de ese proceso de envejecimiento de los libros o de las hojas del papel en general. Manuel, ¿por qué precisamente adquieren ese tono amarillento que a la vez también le da una cierta nostalgia, ¿no? Sí, el papel, como todos sabemos, se prepara a partir de la madera, y la madera tiene dos componentes principales, la lignina y la celulosa. La celulosa es el principal componente del papel porque la lignina se elimina en un proceso que se llama el blanqueo del papel. Entonces el mayor componente es la celulosa, que es lo que confiere ese color blanquecino al papel. Pero es cierto que la celulosa se puede oxidar y eso provoca un oscurecimiento del papel. Pero este no es el proceso principal a través del cual el papel toma un color amarillento. Esto se debe principalmente a la oxidación de la lignina, que aunque esté en una proporción mucho menor que la celulosa, se oxida mucho más fácilmente. Y esto es lo que da lugar a ese cambio de color blanco a color amarillento que vemos en los libros antiguos. Aunque ya lo sabemos, me parece increíble que el papel provenga de la madera, ¿no? De los árboles, de esa celulosa, esa lignina, que es lo que proporciona esos elementos al árbol. Sí, bueno, la celulosa es el principal componente de la biomasa terrestre, mientras que la lignina actúa como una especie de pegamento que permite que las plantas puedan crecer y les confiere esa dureza característica, sobre todo a la madera. En el tronco, ¿no? En el tronco, exactamente, sí. Pues resulta que este libro es de 1893 y este es de la misma colección, pero 40 años más de antigüedad. En cambio, sí, está mucho mejor conservado, las hojas son blancas, estas sí, totalmente amarillas. Sí, sí, sí. ¿Qué ha podido pasar? Seguramente el proceso de blanqueo de este libro, de este papel, haya sido mucho menos exhaustivo, con lo cual tiene más lignina y se ha oxidado mucho más fácilmente. Claro, por eso los periódicos, que tal vez no tengan ese proceso de blanqueamiento tan exhaustivo, tienden a envejecer mucho antes, ¿no? Tiene mucha más lignina. Ese papel es más barato para poder sacar tiradas más largas. Precisamente por ese motivo, pues amarillean mucho antes que los libros de mejor calidad, claro. Y puede ser que ese libro, por ejemplo, que no ha envejecido tanto, sea además porque ha estado mejor conservado. Sí, el proceso de oxidación de la lignina necesita la presencia de oxígeno y además se ve catalizado, se ve acelerado por la luz solar. Entonces, si los libros los guardamos en un sitio donde no les dé la luz directamente, más seco, con poca humedad, una temperatura constante, alrededor de los 21 grados, el papel se mantendrá mucho mejor, claro. Bueno, pues ya sabemos cómo conservar mejor los libros, además que esos procesos seguro que los utilizan en bibliotecas como esta, y nos quedamos disfrutando de la lectura, que es lo más importante, ¿no? Sí. Sea amarilla o menos amarilla las hojas.